Aleluya. Vaya conmigo Come with me al libro de los Salmos, capítulo 18. to the book of Psalms 18, Aleluya. Capítulo 18, versículo 6. chapter 18, verse 6. La palabra se lee por ser la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En mi angustia On my angst, invoqué a Jehová I called God, y clamé a mi Dios. and I call him. I call my God. Él oyó mi voz He listened to my voice desde su templo from his temple, y mi clamor and my prayer llegó delante de él went in front of him a sus oídos. to his ears. Y yo quiero ministrar hoy bajo el tema en batalla pero con Dios. And I want to minister under the topic on battle, but with God. Dios desde el principio God from the beginning, ha sido nuestro amparo, he has been with us. ha sido nuestro refugio. He has been our refuge. Como creyentes As believers, podemos descansar en la soberanía de Dios. we can rest on God. Como As creyentes believers, ante los problemas, on the problems, ante on enfermedades, the sickness, temores fears, y enemigos que nos asedian a diario, and enemies that watch us daily, podemos refugiarnos we could go en la soberanía de Dios. on God. Repito, I repeat, podemos refugiarnos we could go como as creyentes. believers. Podemos encontrar refugio We could find that safe place ante las enfermedades, on the sickness, ante las on dificultades the difficulties que a diario como creyentes enfrentamos. that daily we go as believers. Jesús dijo que en este mundo Jesus says that in this world íbamos a tener tropiezos. we will have many obstacles. En otras palabras, Jesús dice In another word, Jesus says que en el mundo íbamos a tener batallas, that in this world we was going to have many battles. íbamos a enfrentar We desafíos will have many things. como creyentes, As believers, íbamos a ser confrontados we was going to be confronted por situaciones by situations que muchas veces nos harán la guerra, that many times is going to come and fight against que muchas us, veces nos causarán tristeza, that is going to come and make us sad, que muchas veces nos pondrán, gloria a Dios, a temblar, that many times is going to make us shake, que muchas veces producirán inseguridades, that is going to produce insecurity, dolores de cabeza headaches, y nos pondrán entre la espada y la pared. and they're going to push us to the wall. Pero Dios en su palabra But God in his word, ha prometido he has promised un refugio. a safe place. Dios en su palabra God in his word, ha prometido he has promised un socorro. a help, Y escuche bien, no cualquier socorro, and not just any help, sino un socorro pronto but a quick help para todo aquel que le busque, for everybody that look for para him, todo aquel que a él clame. for everybody that prayed to Jesús en medio de estos tiempos him. Jesus in the middle of this time, sigue siendo la he respuesta, continue being the answer. sigue siendo la He respuesta continue being the answer para tu for situación, your situation, para tu problema, for your problem, para tu for enfermedad, your sickness, para tu economía, for your economic, para tu hogar, for your house, para tu for your matrimonio, marriage, para tu trabajo. for your work. Jesús Jesus sigue siendo it continues la the respuesta. answer. Él siempre lo ha sido. He has always been. Él siempre lo será. He always will Y be. Jesús quiere que alguien And entienda Jesus wants somebody to que understand podemos estar en batalla. that we can be on battle. De hecho, estaremos siempre en batalla. We always going to be on Que las battle. batallas son parte del camino. That's part of the path. Que las batallas son parte del proceso. That's part of the process. Pero yo puedo estar en But batalla, I could be on battle, pero con Dios. but with God. Pero con Dios. But with God. Aleluya. Alguien tiene que decirle en esta noche. Somebody had to tell me Vamos, this tópale night. a alguien, dile, estoy en batalla, Touch somebody. I'm in battle, pero tengo a Dios. but I have Ah, God. no, hay gente que no me están entendiendo. There's people that don't Tópale a understand. alguien, dile, estoy en batalla, Somebody, I'm in battle, pero con Dios. but with God. Y el Señor trataba conmigo. And God was treating with me Aleluya. Porque escuchando, hermanos, because listen, and a uno se le brothers, dañó la nevera.
One of them, the fridge got a otro el messed up. celular, The other one, the cell phone. otro se le dañó el carro. El hermano Yemil tiene el carro dañado actualmente. The pastor just merely has his car messed up right now. Los heaters dejaron de funcionar, The se dañan heaters- también. The heater start working. Hoy vinimos, estaba todo ready, pero cuando llegamos estas dos bocinas, usted la ve, no están prendidas. Those speakers, they're not even on. También dejaron de prender. They stopped working. Dejó de prender esta luz. That light stopped Y working. cuando yo iba a apagar esta, And when I was going to turn that one el off, Señor me dijo, no te atrevas, déjala prendida. God said, don't even turn it off. Leave it Con on. una lo hacemos. When one we would do it. Con una lo hacemos. With one we would do it. Estamos en batalla. We on battle. La iglesia cristiana. The Christian church. Yo no sé si usted se está dando I cuenta don't know if you're seeing que it. no es uno ni dos. That is not one or La two. iglesia The cristiana, Christian el church, Dios vivo, the living God, está siendo procesada. is being processed. La están pasando por el molino. It's being processed. Está en batalla, It's in battle, pero tiene a Dios. but it has God. Ay, Shamaye. Ay, 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 ay. Está en batalla la iglesia, The church is in battle, pero lo importante es que tenga a but Dios. the important is that we have Porque God. cuando Dios está, Because when God is in, no hay diablo que te detenga. there's no enemy that is able to Y en stop esta you. casa vamos a adorar con bocina o sin bocina. And in this house we will worship with speaker. Esta or iglesia speaker. no se detiene por una nevera. This church will not stop because of Esta friends. iglesia no se detiene porque se dañó el carro. This church will not stop because the car got messed Esta up. iglesia no se detiene porque se dañan los This heaters. church will not stop because we don't have no Ay, heater. ay, 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 ay. Qué locura. Qué locura de Dios. What a craziness from God, Pero con Dios. but with God. Wow, varón, pero qué batalla tú tienes. Oh, but what a battle you have. Sí, pero tengo a Dios. Yes, but I have God. No te equivoques. Don't get it twisted. La clave The password es tener a Dios. is to have God. La clave The password es contar con su apoyo. is counting with His support. Es contar con su It's bendición. counting with His blessing. De nada nos sirve Nothing is worth it tener abundancia. to have many things. De nada nos sirve Nothing is worth que it todo marche aparentemente bien for everything that goes well si no contamos con su apoyo, if we don't count with si Him. nos salimos de su sombrilla, If we go out of His umbrella, si nos salimos de su cobertura. if we go out of His cover too, No importa it doesn't matter nuestros logros. what we make. El éxito The exit en el mundo es una cosa, in the world something, pero para el cristiano but for the Christian el people, éxito dejó de ser el título. it's not even a title. Para el cristiano For the Christian one, el éxito dejó de ser sus logros being successful is not having what you have. materiales. Material things. El éxito dejó de ser Being successful is la not fama the fame y el dinero. and the money. Para el cristiano For the Christian el one, éxito the oneness es su relación con Dios. is their relationship with God. Si tienes una buena relación con Dios, If you have a good relationship with óyeme, God, eres exitoso. you are oneness. Aunque no tengas un nombre, Even if you don't have a name, aunque a lo mejor no te conozcan, even if they don't know you, aunque a lo mejor no tienes en el banco una gran cosa que digamos, maybe you don't have nothing in the bank, pero Dios quiere que la iglesia vuelva a comprender but God wants the church to understand que Él es el tesoro escondido, that He's the treasure that is que si hiding, lo tenemos a that Él, if we have Him, somos exitosos. we are wellness. Aunque no tenga un título, Even if I don't have a title, aunque no cargue sea de renombre, even if I don't have a name, pero si tengo comunicación con Dios, but if I have communication pero with si God, tengo relación con mi But if I creador, have a ay, 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 relationship with ay, my ay, 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 Creator, ay, lo más preciado que puede tener un hombre, una mujer de Dios, the more pressure that a man and a woman from God can have es caminar con Dios en estos tiempos, is to walk with God on this time. tiempos decisivos. Time that you have to make decisions. Aleluya. Pero Dios trataba conmigo y me decía, But God was telling me, pero la iglesia the church, ha dejado de verme como el tesoro. they have stopped seeing him as the treasure. Él es el tesoro. He is the treasure. Y es tanto así que Mateo 13:44 dice And it's in Matthew 13:44 says que un hombre encontró un tesoro en un campo that a man found a treasure escondido y dice que lo escondió y fue y vendió todo lo que tenía It says that he hid it and he sold everything he had por causa de aquel tesoro. because that treasure that he found. Escuche bien, vendió todo lo que tenía
he sold everything he had. La palabra no define qué era lo que tenía. The word does not define what he had. Pero la palabra, si vendió lo que tenía era porque algo tenía. But if he sold what he had, it was because he had something. Y este hombre no reservó nada para Dios. And this man did not reserve anything for God. Todo lo que tenía lo vendió por causa de aquel tesoro. Everything he had, he sold it because of that treasure. Y dice que después que vendió aquello, And he says that after he sold all of that, dice que fue y compró aquel campo. he says that he went and he bought that camp. Yo no sé si el campo tenía buen terreno. I don't know if he got a good land. Yo no sé si el campo tenía buenos árboles. I don't know if he had some good trees. Yo no sé si el campo le pasaba un río o tenía un buen pozo. I don't know if he had a river. Pero yo lo que sé que la Biblia enseña But I know that the Bible que teaches este hombre no compró el campo por lo que tenía, that this man did not buy that camp because what he had, sino por lo que él había hallado en él. but what he found on it. Y Jesús compara el reino de los cielos Jesus compared heaven con esta parábola. with this. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué tanto estamos dispuestos How much are you willing a dar to give por causa de nuestro Dios? because of your Christ? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar How much are you willing to sacrifice por causa de nuestro Dios? because our God, En batalla, in battle, pero con Dios. but with God, Aleluya. En batalla, in battle, pero con Dios. but with God, En batalla, in battles, pero con Dios. but with God. El salmista David, David said, quien escribe este salmo, that the one that wrote this poem, el salmo dice que David escribe este salmo o declara este salmo en un momento donde él había sido librado de sus enemigos. he says that he wrote this when he was saved by his enemies. Pero cuando Dios me llevó aquí me llamó la atención algo. But when God take me there, something caught my attention. Y es que él comienza diciendo: te amo, Jehová, And he starts saying, I love you, God. fortaleza mía. You my strength. Jehová, roca mía y castillo mío. God, you are my rock and my castle. Y mi libertador. And you my freedom. Dios mío, God, my God. fortaleza mía. My strength. Y él dice: en él confiaré. And he said, I will trust him. Y él sigue diciendo: mi escudo He said, my escudo. y la fuerza de mi And salvación, the strength of my salvation. mi alto refugio. My high safe place. Pero la cosa se va poniendo muy intensa y él sigue diciendo: invocaré a Jehová, And he goes deeper. He said, I'm a call God. quien es digno de ser alabado, Who deserve to be worshipped. y seré salvo de mis enemigos. And I'm going to be saved from my enemies. Pero luego él comienza diciendo: me rodearon ligaduras de muerte But then he said, the days surround me. y torrentes de perversidad me atemorizaron. And perversion has made me fear. Escucha bien: ligaduras del Seol me rodearon, Look at this. From the oh, they surround me. me tendieron lazos de muerte. They put dead things to me. El salmista comienza a describir aquí una situación He started describing a situation por la cual él había atravesado. what that he was going through. Y era tan terrible la situación And he was so terrified the situation que dice que él sintió que lo rodearon ligaduras de muerte. that he says that he felt the death. Dice que él sintió, gloria a Dios, He felt it, que la muerte le había tendido un lazo. that the death was catching him. Dice que se sentía atemorizado. He was fearing. Pero lo que me llama la atención But what caught my es attention, que en medio de ese temor, that in the middle of that fear, en medio de esa sensación que le estaba sintiendo, in the middle of that sensation that he was going en through, medio de esa presión, in the middle of that pressure, en medio de esa batalla, in the middle of that battle, él dice: he said, en mi angustia, in my anger, en otras palabras, en mi in batalla, another word, in my battle, en medio de esa guerra, in the middle of this word, yo invoqué a Jehová I call God y clamé a mi Dios. and I pray to my God. El salmista está diciendo algo. He's saying something. En medio de mi batalla, In the middle of my situation, yo no traté yo de buscar la solución. I didn't try to look for the solution. En medio de mi batalla, yo no traté yo de pelear con mi fuerza. I didn't try to fight with my strength. En otra palabra, él está diciendo: en mi angustia. In another word, he's saying in my angers, Es decir, lo que yo entiendo que él está diciendo es: yo no sé tú,
What I understand is that I don't know you, pero yo cuando pasé por esa batalla, but when I go through that, cuando pasé por esa angustia, when I went through the anger, yo invoqué a Jehová I call God. y yo clamé a mi Dios. Que hay gente que tienen a Dios, That there's people that they have God, pero en el momento de la batalla se le olvidan que tienen but Dios. in the middle of the battle they forgot that they have Pero God. en el momento de la guerra se le olvidan que tienen un In Dios the middle of the word they forgot that they have God. que solamente está esperando que clamemos a Él. That He just waiting for us to pray to Him. Que solamente está esperando, gloria a Dios, que nos acerquemos a He's Él. just waiting for us to get closer to Him. Y Él dice, en mi angustia yo invoqué a Jehová. And He say, "On my angers I call God. En mi angustia yo clamé a mi Dios. I call my God." Pero dice, Él oyó mi voz And He said He listened to my desde voice su templo. from His temple. Aleluya. Que hay algo muy poderoso, hermano. Ay, 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 ay. Oh, gloria a Dios. Uno es el que clama, One is the one that calls, pero otro es el que escucha. but the other one is the one that listens. ¿Cuál es tu posición? What is your position? Aleluya. ¿Es la de clamar Are you praying o es la de escuchar? or are you listening? Venga, la posición que tú y yo debemos de tener What is the position that es la de invocar a Jehová. It's the one that praying to God. Es la de llamar a It's Dios. the one of calling God. Es la de clamar a Dios. It's the one to pray to Cuando God. tú clamas a Dios, When you pray to God, cuando tú le llamas, when you call Him, entonces le escucha so then He listens desde su templo. from His temple. Porque escucha bien, Because listen, Dios está en su templo. God is in His Mi temple. alma adora la gloria de Dios. No lo trates de buscar en otro lado. Don't try to find Him nowhere else. No lo trates de buscar, gloria a Dios, aleluya, en lugares donde Dios no va a estar. Don't try to find Him in a place where Él He's está not en su gonna be. templo. He's in His temple. Él está en su templo. He's in His temple. Él no va a aparecer en la discoteca. He's not going to be found in the disc. Él no va a aparecer en el centro de bebedera. Ay, qué lío me estoy He's not going metiendo. to be on the drinking place. Búscalo, pero en su templo. Look for Him by His temple. Porque el salmista está diciendo, yo en mi angustia Because the poem said, in my angers, invoqué a Jehová I call God, y Él me oyó, and He listened pero to me, desde su templo. but from His temple. Yo no puedo procurar buscar a I Dios cannot procure to look for God solamente cuando esté angustiado, only when I'm in angers, pero buscarlo en donde Él no está. but look for Him where He's not at. Gloria a Dios. Veo dos o tres caras serias. I see a few praises. Gloria al praise. Señor, aleluya. Escucha bien, Listen, es muy bueno clamar a Dios it's so good to call God cuando estamos en angustia, when we on angers, pero Dios nada más responde but God only answers desde su templo. from His temple. Él escucha. He listened. El salmista dice, y Él oyó He said He listened desde su templo, from His temple, desde su templo, from His temple, desde su templo. from His temple. Por eso cuando el coronavirus, That's why when the coronavirus, las iglesias, aunque eran por virtual, the church, even if they was virtual, se llenaban. they was full Porque la gente estaba angustiada. because people was anxious. Y la gente sabe And people know cuando tiene problemas, when they have problems, cuando tiene when situación, they have que situations, Jehová está en su templo. that God is in His temple. Pero da tristeza But it's sad saber que muchos to creyentes know that many believers, muchas veces no entienden they don't understand que Jehová está en su templo. that God is on His temple. Ay, ay, ay. Y que cuando tú llegas a su templo And when you make it to His temple, y que cuando tú clamas a Él, and when you call Him, es imposible que Él no te escuche. it's impossible for Ay, Him ay, not ay, to ay, ay. listen to No sé you. si le estoy hablando a alguien aquí. And I know if I'm speaking to somebody here. Cuando tú llegas al templo de Jehová, When you make it to the temple of God, Él te oye. He listened to you. Él oyó mi voz He listened to my voice desde su templo. from His temple. Y mi clamor And my praise llegó delante de Él went in front of Him a sus to oídos. His ears. Aleluya. 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 Mi clamor llegó delante de Él. My praise went in front of Him. Oiga, ¿dónde le llegó ese clamor? Look where He go. That Le praise. llegó al oído a Dios. He went to the Ay, ears of God. aleluya. Shemai. Aleluya. Ese clamor tiene que llegar al oído de papá. That prayer had to make it to the ears of God. En mi angustia yo invoqué a Jehová. On my angst, I call God. En tu batalla, ¿a quién estás invocando? In your battle, who you calling? En tu batalla, ¿a quién estás buscando? Who you looking for? En tu batalla, delante de quién estás viviendo. In front of who are you coming? El salmista dijo, The palm said, yo busqué a Jehová. I look for God. Yo a mi Dios clamé.
I called my God. Y él, mi Dios, And him, my God. oyó mi voz He listened to my desde su voice templo. from his temple. Y mi clamor, And my prayer, por lo que yo vine delante de él, because I came in front of him, llegó a él. it went to him. Llegó a sus oídos. He went to his Pero él ears. sigue diciendo But he continues que saying, cuando eso llegó a los oídos de so Jehová, when that make it to the ears of cuando God, eso llegó al oído de when Dios, that make it to the ear of el God, versículo 7 dice, la tierra fue conmovida y tembló. verse 7 says the earth was shaken. Aleluya. Escucha bien, cuando eso llegó al oído de Dios, When that make it to the ear of God, cuando la angustia, el clamor de él llegó al oído de Dios, when you pray, make it to the ear of God. dice que la tierra se conmovió y tembló. It says that the earth was shaken, Y solamente él lo oyó. and he only listened to it. Oh, gloria a Dios. Shakai. Solamente lo oyó. And he only listened to it. Todavía no se había parado de su trono. He didn't get up yet. Lo oyó. He only listened to Gloria it. a Dios. Y la tierra se conmovió y tembló. And the whole earth was shaken. Se conmovieron los cimientos de los montes. The mountains. Y se estremecieron. And this trembled. Porque se indignó él. Because he got indignated. Y yo busqué esta palabra. And I looked for this word. Porque se indignó él. Because he got Aleluya. indignated. Gloria a Dios. Y lo que quiere decir es And what that means is que cuando Dios oyó el clamor de su hijo, that when God listened to the prayer of his son, cuando Dios oyó, aleluya, la angustia de su siervo, when he listened to the anguish of his lo que servant, está diciendo es que Dios se indignó y dijo, yo no me puedo quedar quieto. what happened is that God said, I cannot stay still. Yo no me puedo quedar I indiferente. cannot stay indifferent. Yo no me puedo quedar apático. I cannot stay still. Yo me voy a levantar desde mi trono I'm going to get up from my throne. y algo yo voy a hacer a su I'm favor. going to do something on his favor. Entonces dice en el versículo And 9, then on verse 9 se says, inclinó los cielos the earth have y come, descendió. and he came Y down, había densa tiniebla debajo de sus pies. and there was a darkness under his feet. Cabalgó sobre un querubín y voló. He was on top of a cherubim and he fly. 11 dice, puso tiniebla por su escondedero, He put darkness at his high place, por cortina suya alrededor de sí. at his curtains, on his surroundings, Oscuridad de aguas, darkness of water nube de los cielos, went from the earth por el resplandor de su presencia. because of his presence. Sus nubes pasaron, His cloud passed, granizo y carbones ardientes. carbons on fire, Pero el 13 dice, tronó en los cielos Jehová. but from in the earth God, Y el Altísimo dio su voz. and the High One gave his voice. No sé si está entendiendo. I don't know if you understand. Todo it. esto sucedió All of the things happened después que un hombre clamó en su angustia a Jehová. after one man prayed to God. No sé si tú estás entendiendo I don't know if you understand que it, el clamor de un hombre de Dios, that the prayer of a man que of el God, clamor de un guerrero, that the prayer of que a el clamor de un siervo prayer of a servant produjo que Dios oyera, produced that God to hear, produjo que los cielos, que la tierra se estremeciera produced the earth to shake, y que el mismo cielo se inclinara y Dios descendiera de allá. heaven to bend and God to Ay, ay, bend ay, 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 down. no me está entendiendo. Cuando clamaron, When they prayed, cuando David clamó when David prayed, a Jehová en su templo, God on his temple, entonces Dios lo hizo que los cielos se inclinaran so God made heaven to y bend, Dios comenzó a descender del cielo. and God started walking Y, from y heaven, mientras él descendía había granizo. and while he was walking, there was Y, granite. ay, 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 ay. Mientras él descendía había densa tiniebla debajo de él. And while he was walking, there was darkness under his feet. Y mientras él descendía los montes estaban And temblando. while he was walking, the mountain was shaking. Mientras había un hombre clamando. But there was a man praying. Mientras había un hombre tocando el trono. While there was a man touching the throne, Dios estaba descendiendo. God was walking down. Y Dios quiere que alguien entienda aquí And God wants somebody to understand que here cuando tú y yo clamamos a Él, that when me and you pray to la Him, historia sigue siendo la misma. the story continue being the same. Cuando tú y yo clamamos a When Dios, me and you pray to God, Dios sigue descendiendo. God continue coming. Dios sigue atendiendo God continue a attending. aquellos que le claman. Ay, por Dios, por favor, gloria a Dios. Hay gente- Cuando tú clamas a Dios, When you pray to God, Dios sigue abriendo los cielos. God continue open Aunque heaven. tú no lo veas, Even if you don't see aunque it, tú no lo entiendas, even if you don't understand se está it, produciendo un movimiento movement is producing en el mundo espiritual. on Somos the hoy. spirit world Que tú no lo estás
estos días, all this prayer, all these days, eso no ha sido en vano. it's not have been enough. Hay un movimiento que se está produciendo. There's a movement that is producing. Y por causa de ese movimiento es la batalla. And because of that movement, that's what is Por the battle. causa de ese movimiento es la guerra. That's Sumaui. why it's the battle. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que hay alguien que sabe. Ay, 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 ay. You know why? Because the enemy knows. El enemigo sabe que se despertó alguien a favor de la iglesia. The enemy knows that somebody got up on the Ay, ay, prayer ay, 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 church. por favor, por favor, por favor. El enemigo sabe, gloria a Dios, que el que pone a temblar los montes The enemy knows that what make the moon shake está de camino. is coming on his way. Ay, 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 el enemigo sabe que cuando tú y yo clamamos a Dios, The enemy knows that when me and you pray, lo más poderoso que tiene la iglesia the more powerful that the church en has, estos tiempos es el clamor que sale por su boca. is praise that come out of their mouth. Aleluya, dale ese aplauso a Dios. Escucha bien. Listen good. Tronó en los cielos Jehová. God turned on heaven. Envió sus saetas y los dispersó. He dispersed them. Comenzó Dios a volverse loco, lanzó relámpagos. He started going crazy. Dios mío, algunos lanzan piedras, pero Dios lo que lanza es relámpago. People send rocks. Ay, 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 el que está a tu lado topa, le dice, ten cuidado con que te manden un relampagazo. Touch the one next to you and be like, ¿Qué lío me estoy metiendo aquí? Aleluya. Se volvió loco Dios y comenzó a mandar relámpagos. God started going crazy. Sí, porque oye bien, cuando Dios escucha que uno de sus hijos le llama, Yeah, because when God listened that one of his kids called him, Él va a agarrar lo primero que tenga en la mano. Un relámpago, te fuiste. he's going to grab whatever he got on his hand. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Entonces aparecieron los abismos de las aguas So then the water came out y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. and the world was discovered A tu reprensión, oh Jehová, on your reprehension of por el soplo del aliento de tu nariz. because of your breath of, Wow. of your nose. Wow. Wow. Envió desde lo alto. He sent from high place. Aleluya. Él no nos va a dejar solo. Envió desde lo alto. He's not going to leave us alone. Él envía desde lo alto. He sent from the high place. Hay que atenderlo a ese. We need to pay attention. Hay to que that. atender a esa. We had to pay attention to Y that. dice, y me sacó de las muchas And aguas. he took me out of the many waters. Y el salmista sigue diciendo, And he continues saying, me libró de mi poderoso enemigo he saved me from my powerful enemy. y de los que me aborrecían, And the one that couldn't support me. pues eran más fuertes que yo. So they were stronger than me. Me asaltaron en el día de mi quebranto, They went to me on my weakness day. mas Jehová But God, fue mi apoyo. he was my Aleluya. helper. ¡Oh, gloria! Él está diciendo, He's saying, en el día de mi quebranto me asaltaron. on the day of my weakness, they came to me. Pero, aleluya, Dios estaba ahí. But God was there. Y Él fue mi apoyo. And he was my support. Él fue el que me apoyó. He was the one that supported Él me. fue el que no me dejó He caer. was the one that didn't let me fall. Aleluya. Y Él sigue diciendo, And he continues saying, me sacó a lugar espacioso. he took me out to a big place. Me libró porque se agradó de mí. He saved me because he pleased on me. Me libró porque se agradó de He mí. saved me because he pleased on me. Y el 31 dice, And the 31 says, ¿quién es Dios si no solo Jehová? who is God but not God? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? And what rock it is out of God? Dios God, es el que me ciñe he's the one that gets me ready de poder of power y quien hace perfecto and what made perfect mi camino. my path. Ay, 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 voy a repetir eso. Dios God es el que me ciñe is the one that get me ready de poder of power y quien hace perfecto and what made perfect mi camino. my way. Aunque mi camino Even if my way haya batalla is a battle que me quieran torcer, that they want to make Dios, sense, God, quien es mi apoyo, that is my support. Dios, God, quien es mi refugio, that is my refuge. Dios God, me ceñirá he will get me de ready poder with his power. y hará perfecto And he will make mi perfect camino, my way. mi camino, My way. mi camino, My way. mi camino, My way. para que yo camine, So I can walk. para que yo avance. So I can go ahead. Aleluya.
Pero sigue diciendo, ya te termino, regálame 2 horas más. But it continues saying, Quien adiestra mis manos, who make my hands ready, perdón, quien hace mis pies who makes my feet como de siervas as a sierva, y me hace estar firme sobre mis and he alturas. made me stay still on Oh, my gloria a Dios. highness. No solamente nos ciñe de poder, He doesn't only give us power. no solamente hace perfecto nuestro camino, He doesn't only make our path perfect, sino que hace nuestros pies como de sierva, but he make our feet as a para que sierva. en nuestras alturas So in our highness, nosotros podamos andar. we can walk. Aleluya. Aleluya. Y es también quien adiestra nuestras manos And he's also the one that get our hand ready para la batalla, for the fight. para entesar con mis brazos So with my hand, el arco de bronce. I could touch the ark of bronze Aleluya. En batalla, in battle, pero con Dios. but with God. Segunda de Crónicas registra Second of Chronicles says, en su capítulo 32 his chapter 32, y también lo registra Segunda de Reyes, and he also says Second of Kings, creo que a la altura de los versículos 18, I think on chapter 18, registra un rey llamado Ezequías. it say about a king named Ezekiel. Dice que ese rey, It says that this king, gloria a Dios, antes de él before him, había un rey llamado Acaz. there was a king named Akaz. Y la Biblia enseña que ese rey hizo lo malo delante de Jehová. And the Bible teaches that that king did the bad thing into the eye of God. Escuche bien, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. He did the bad thing in front of the eyes of God. Puso al pueblo a ser idólatra. He put the people to idolatry. Comenzó a hacer muchísimas malicias. He started doing many evil things. Pero la Biblia enseña But the Bible teach que cuando comienza Ezequías a reinar, that when Ezekiel started being a king, en su primer mes, on his first month, él abrió las puertas, mandó a reparar las puertas de la casa de Jehová. he repaired the doors of the house of God. En su primer mes, él comenzó a hacer las cosas que le agradaban a Dios. On his first month, he started doing the things that pleased God. Y él comenzó a hacer los rectos delante de Jehová su Dios. And he continued doing the good things into the eyes of God. Pero me llama la atención But it called my attention que cuando él comenzó a hacer los rectos delante de Jehová Dios, that when he started doing the good thing into the eyes of God, dice que un rey se le tiró llamado Senaquerí, it says that a king came to him, un rey de Asiria. a king from Assyria. Y dice la palabra que lo invadió. And the Bible says that he came to him. Escuche bien, no lo invadió antes. He didn't came before. Lo invadió cuando él estaba haciendo los rectos delante de Jehová. He came when he was doing the good things into the eyes of God. Óyeme, cuando se te levante la batalla, So when the battle raised up, no te ponga gloria a Dios como si alguna cosa extraña te está pasando. don't think that something weird is happening. Gloria a Dios. Esas son señales muchas veces de que estamos haciendo los rectos delante de Jehová. Those are signs many times that we're doing the good things into the eyes of God. Cuando Ezequías comenzó a hacer los rectos, When Ezekiel started doing the good things, hacer lo que era bueno delante de Jehová, to do what is good into the eyes of entonces God. Senaquerí lo invadió. So then he came to him. La guerra vino después que comenzó a hacer los rectos delante de Jehová The Dios. word came when he started doing the good things into the eyes Aleluya. of God. Muchos de nosotros estábamos en el mundo dado al pecado, Many of us, we was in the world doing many things, andando, haciendo lo que nosotros quisiéramos. doing whatever we wanted to do. Nos convertimos al Señor, Dios mío, ¿y qué fue? ¿Y por qué esto ahora? As soon as we became Christian, we said, what happened now, Lo God? que pasa es que comenzaste a hacer los rectos. What happened is that you started doing the good things. Lo que pasa es que antes estábamos en la mano del enemigo, ahora estamos en la mano de Dios. Before you was in the hand of the enemy, now you're in the hand of God. Con el que antes andábamos, que nos tenía esclavizado, With the one we used to hang out before that we was attached. ahora él mismo se revela porque ya no le pertenecemos a él. ¿Cuántos ya no le pertenecen a la tiniebla? So now he rebelled because we don't belong to him no more. Entonces eso es lo que pasa con Ezequías. So that's what happened with Ezekiel. Cuando Ezequías comienza a reinar, When he started being a king, se comenzaron a levantar las avispas. many people start raising up. Pero dice que sucedió But it says that it happened que el rey Ezequías, el rey Senaquerí, that the other king, Sennacherib, se metió al medio él mismo. he went and he put himself in the front. Porque él comenzó a amenazar al rey Ezequías Because he started saying things to y a Ezekiel decirle que Dios te va a librar de mi mano. and saying, well, God is going to save you from my hand. Es que tú no has oído de mí, que yo vengo arrasando por ahí. Is that you haven't heard from me? ¿Quién te va a librar de mi mano? Who's going to save you from my hand? Y dice que el rey Senaquerí mandó
gente que hablaran en su mismo idioma a decirle no se dejen engañar. To say to them, don't get it confused. Que Ezequías no lo va a poder librar de mi mano. That your king is not going to be able to save you from my hand. Pero dice que Ezequías tomó las cartas But it says that Hezekiah took the letters y entró en el templo de Jehová. and he Ay, went into the temple of ay, God. ay, 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 ay. Dice que Ezequías tomó las cartas It says that he grabbed the letters y vino delante de Jehová and he went in front of God y le dijo, Señor, and he said, God, mira lo que hay aquí. look what is here. Yo estoy en batalla. I'm on battle. Yo estoy en guerra. I'm on fight. Estoy siendo oprimido. I'm being oppressed. El rey Senaquerí viene con todos esos reyes. The king is coming with all those Son kings. una multitud grande. They are a lot of people. Ellos son fuertes. They are strong. Y ciertamente ellos han ganado muchas guerras por ahí. And yeah, they have won many battles. Pero la diferencia aquí But the difference here es que ninguna de esas naciones que ellos conquistaron is that any of those nations that they had tenía el conquisted, Dios que yo tengo. they had the God that I have. Por eso, Señor, yo te pongo ahí. Mira lo que Senaquerí mandó a decir. That's why I put here. Look what he sent Mira to lo say. que él manda a decir, Señor. Look what he sent to say, God. Aleluya, tengo batalla, I have battles, pero tengo un Dios. but I have a God. Aleluya, míralo aquí lo que te mandó a decir. Look over here what he sent Y to me say. parece a Jehová Dios agarrar esa carta And I imagine God y grabbing the comenzarla a letter and leer. started reading it. Aleluya. Y dice la palabra que Dios le mandó al profeta Isaías. And he said that he sent his prophet Isaiah. Le mandó a decir, dile a Ezequías And he said, say to Hezekiah que se esté to quieto, stay still, que me deje eso a mí. to let it to me. Ay, 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 ay. Dile a Ezequías que oí su clamor. Say to him that I listened to his prayer. Dile a Ezequías que yo oí su ruego. Say to him that I listened to his call. Dile a Ezequías que él fue atendido por mí. Say to him that he was attended by En me. otras palabras, dile a Ezequías In another word, say to que ahora me Hezekiah toca a mí. that now it's my Y turn. dice la Biblia que esa noche And he says that night salió de la presencia de Dios he came out of the presence of un God. ángel con una espada. An angel, Un ángel con una espada. an angel with a knife, El cual en una noche, the one in one night. escucha bien, no fue en un mes, It allá was atrás. not in the month. Escucha bien, no fue en 2 semanas. He was not in 2 weeks. Escucha bien, no fue en un año. He was not in a En year. espacio de una noche, He was in the un night. solo ángel de parte de Jehová An angel from God mató 185,000. killed 1,000. Ay, 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 ay. Déjame ver tu mano si ese es tu Dios. Un solo ángel One angel en espacio de una noche in one night. pasó por el campamento de los asirios. He went through the camp of the ¿Qué es Syrians. lo que pasa aquí? Se la envió 185,000. What happened in here? He killed 180 people. Y cuando el rey Senaquerí se levantó por la mañana, And when he got up in the morning, me imagino al rey Senaquerí con el jarrito y el cepillo. I imagine the kingdom with the cup and the toothbrush. Déjame cepillarme tranquilito aquí, Let me brush my teeth. Come here. porque ya yo le metí terror a Ezequías. Because I'll already make ¿Quién lo va a librar de mi mano? Who's going to save him from my ¡Ay, hand? sorpresa para Senaquerí! Oh, what a surprise for this king. Cuando abrió la cortina, When he opened his cuando abrió la cortina, when he opened his curtain, mientras él dormía, while he was sleeping, el ángel de Jehová se paseó por el the campamento. angel of God was going through the camp. ¿Y tú sabes por qué lo dejó vivo a él? And you know why they left him alive? ¿Tú sabes por qué lo dejó vivo a You él? know why they left him alive? Para que él viera con sus So ojos he could see with his eyes. que Ezequías está en batalla, Because Ezekiel was pero alone, tiene a Dios. but he has God. Así como tú lo tienes también. The same way you have Así it. como tú también estás en The batalla. same way you are battle. Pero tienes que acordarte que tienes un You Dios. have to remember that you A have su a God. nombre. Qué lío, qué lío, qué lío. Se acabó la introducción, vamos a entrar en el mensaje. The introduction has finished. Let me go into the message. ¿Qué lío me estoy metiendo? What a problem I'm finding. En batalla, pero con Dios. I'm battle with God. Y el que está en batalla, pero tiene a Dios. But the one that is on battle but has God. Primer punto, ora. First point, pray. Ora. Pray. Escucha bien. Listen good.
El que está en batalla, the one that is on battle, pero tiene a but Dios, has God, lo primero que hace the first thing that must do, o debería de hacer or that must do, es orar en lugar de desesperarse. is to pray instead of getting desperate. Ejemplo, Jesús en el Getsemaní. Example, Jesus on Gethsemane. ¿Qué dice la palabra? What the word said, Que cuando Jesús oró that when Jesus en el prayed Getsemaní, sabiendo él que su hora había llegado, in the Gethsemane, understanding that his time has come, estaba en un gran apuro, hermano. he was going through it. La misma Biblia lo dice, que su sudor eran como gotas de sangre, The Bible says that his sweat was like blood de la presión que sentía. because the pressure that he was going Gloria a Dios. Pero estando en medio de esa batalla, era en medio de una batalla que estaba. through. But being in the middle of the battle, because he was in the middle of the battle. ¿Por qué? Porque su carne le decía, óyeme, no pase por ahí. Because his flesh was telling him, don't go through Y there. él mismo lo llegó a pronunciar And he pronounced to himself y a decirle al Padre, Padre, si es de ti, and say to the Father, if it's from you, pasa de mí esta copa. pass this cup from me. Pero todo el tiempo se mantuvo diciendo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. But other time he continues saying, don't be my willing, but your willing. Puedo estar en batalla, pero no puedo perder la identidad. I could be on battle, but I cannot lose my identity. Puedo estar en batalla, pero tengo que orar en lugar de desesperarme. I could be on battle, but I have to pray. Y Jesús, estando en batalla, And Jesus being on battle, oró. he prayed. Aleluya. ¿Cuántos están en batalla aquí? How many of you are on battles here? Ora, Pray. no te desesperes. Don't get desperate. Porque Jesús oró Because Jesus prayed y fue fortalecido. and he received strength. Porque dice que después de haber orado, Because he said after he prayed, los ángeles descendieron the angel descended allí en medio de aquella batalla, in the middle of the battle. allí en medio de aquella angustia. In the middle of the angers. Porque tú sabes qué es lo que hace la batalla y la angustia. Because you know what produced the battles and the La batalla lo primero que hace es esto: the first thing that happened is nos arropan it's around us. para que nosotros no veamos So we won't be able to see que hay fortaleza delante. that there is strength ahead. Por eso el que está angustiado difícilmente coja consejo. That's why it's difficult for them to receive guidance. Usted no ve que las veces que hemos estado angustiados, que hemos estado en batalla, cometemos errores. You don't see that many things that we on battle, we commit many No hay una errors. persona más vulnerable There's not a people more weakness a cometer errores to make an error que aquella que está en batalla. to that one that is on battle. Por eso, si estás en batalla, ten cuidado con las decisiones que tomas. So be careful with the decision that you take. Porque eso es justamente lo que quiere es la situación. Because that's what the situation wants. Nublarte la visión. Blind your eyes. Pero Jesús se mantuvo en medio de su batalla, But Jesus continued in the middle of his battle, esperando por el socorro, waiting for his help, esperando por la fortaleza, waiting for the strength, esperando por la fuerza. waiting for the Y strength. cuando la fuerza vinieron, And when that strength came, y cuando los ángeles and vinieron, when the angels came, le fortalecieron. they strengthened Y him. cuando le fortalecieron, And when they gave him power, Jesús salió y le dijo a sus discípulos, Jesus came out, he said to his disciples, fíjate que a lo primero él le dice, oren conmigo. look, that at the first he said, pray with me. Y estaba en angustia orando, And he was in anguish y praying. fue a sus discípulos, And he went to his lo disciples. encuentra He durmiendo found them sleeping. y le dice, oren conmigo. Ustedes no pueden orar conmigo ni una hora. And he said, pray with me. You cannot pray with me at least for an hour. En otra palabra, les reclamó. In another word, he claimed to them. Pero acuérdate que él está en una batalla. But remember that he's in a battle. Acuérdate que él necesita en ese momento ayuda. Remember that he needs help on that time. Pero cuando él fue But fortalecido, when he received the power, él vuelve y lo encuentra durmiendo. he came back and he found this. Pero ya él no le reclama. But he don't complain. En no more. otras palabras, ya no necesito que oren por mí, In another word, I don't need you to pray porque for me. el cielo me fortaleció. God, the heaven gave me Somos. strength. Ay, 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 ya no necesito que oren. I don't need you to pray. Tranquilo, ya estoy fortalecido. And stay still, I'm strong He already. aquí viene el que me ha de entregar. The one that is taking me. Y yo from estoy me. ready para él. And I'm ready for Y him. yo estoy dispuesto para él. And I'm willing for him. Y estaba tan fortalecido Jesús And he was so strong que él mismo le pregunta a los que lo van a buscar. and that he also asked to the one that is looking for him. Que él mismo le dice, ¿a quién He buscáis? said, who you looking for? Él mismo sale a su encuentro. He went himself to ¿A quién the buscan? one. Who you looking for? Y ellos dicen a Jesús.
He said Jesus. Porque dirán ellos, pero como que se parece a él, pero yo no creo que él sabiendo que lo venimos a buscar. But I don't think him knowing that we're looking for him. Él va a salir a nuestro encuentro. He's going to come to our encounter. Y es que el que está fortalecido. And is that the one that is strong? Él mismo dice que ¿para dónde que vamos? Para el horno, vámonos. The same one said, what happened? Where we going? Por eso el hombre de Dios que está fortalecido. That's why the man of God that is strong. Por eso la mujer de Dios que está fortalecida. That's why the woman of God that is Se strong. vuelve una locura en esta tierra. She go crazy on this world. Nadie, no lo entiende nadie, gloria a Dios. Nobody can understand that person. Porque él dice, aleluya, donde hay guerra él se mete. Because there's battle he goes. Porque donde hay problema él se mete. Where there's problem he goes. Aleluya, no sé si me está entendiendo. I don't know if you understand me. Jesús no esperó que lo fueran a buscar. Jesus did not wait for them to go. Pero él mismo fue y se metió. ¿Qué es lo que pasa aquí? But he went himself. He said, what happened here? Para esto fue que yo vine. This is where I came from. ¿A quién es que buscan? ¿A Jesús? Who you looking for? For Jesus? Sí, a Jesús. Yes, Jesus. Yo soy. I am. Cayeron a tierra todo el mundo. Everybody went into the ground. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Qué bendición, hermano, estar fortalecido. What a blessing to be strong. Porque el que está fortalecido no le huye a la batalla. Because whoever is strong doesn't run from the battle. Escucha bien, el que está fortalecido The one that is strong no le huye a la batalla. does not run away from the battle. Aleluya, que Dios nos fortalezca. Let God get us strong. Que Dios nos fortalezca. Let God let us strong. Segunda cosa Second, que el que está en batalla pero tiene a Dios debe de hacer that the one that is in battle but has God must do es soltar el control de nuestras vidas en las manos de Él. is to let the control of our life in the hand of God. Tenemos que darle el control de nuestras vidas a Dios. We must give the control of our life to God. Y un ejemplo de esto es Pablo, And one example of this is Paul. la conversión de Pablo, The conversion of siendo Paul. arte un perseguidor de la iglesia, Him being a persecutor of church. siendo arte una gente que no le paraba nada, mucho entregó a cárcel, a mucho entregó a muerte. He put many people on death, on jail. Mas sin embargo, cuando Pablo viene y se convierte al Señor, So when he became Christian, Pablo llegó a un punto tan sublime he went into a point que él llegó a decir, that he said, ya no vivo yo, I do not leave myself. ahora vive Cristo en mí. Now Christ lives on me. Ay, 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 ay. En otra palabra, In another word, Pablo está diciendo, Paul is saying, lo que yo era, what I was, lo que yo what hacía, I used to do, ya no lo soy, I'm not in no ya more. no lo hago. I don't do it no more. Antes yo iba donde quería, Before I used to go where I want. ya no es lo que yo quiera, Now it's not what I porque want. ya no vivo yo, Because I don't leave myself. ahora vive Cristo en mí. Now Christ lives in me. Aleluya, ya no es lo que, ya no son mis, ahora su voluntad Now it's His willing. prevalece en mi vida, Is in my life. porque ya no soy yo. Because it's not me. Ahora el que vive en mí Now the one that lives on me es Cristo. is Christ. Nosotros decimos We said, la misma palabra, the word said, pero la hemos hecho un refrán, we said the same word, but una palabra hueca we make it like a wake up word que solamente la pronunciamos con nuestros labios, that we only pronounce it with our lips. pero está muy lejos de nosotros. But it's so far away from us. Y el que está en batalla, And whoever is on battle, pero tiene a Dios, but has God, tiene que soltarle el control a Dios. has to let the control to God. Tiene que soltarle el timón a Jehová. Had to let the control to God. Aleluya. Y hacer la voluntad de Dios. And do the willing of God. Porque decimos, sí, Dios está conmigo. Because we say, yeah, God is with me. Pero mientras tú y yo no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. But while me and you don't do what God wants us to do, Pero mientras tú y yo nos mantengamos haciendo nuestros deseos, nuestra concupiscencia y todo lo que nosotros queramos, but while continue doing whatever we want to do, no podemos decir que le soltamos el control a Dios. we cannot say that we left the control to God. Pablo lo dijo. Paul said Tú y it. yo también tenemos que decirlo. Me and you also have Ya to no say vivo yo. I don't live Ahora myself. vive Cristo Now Christ en mí. lives on me. Examínate Taste yourself y mira a ver si es verdad and look if it's true que ahora hay Cristo que vive en ti. that now Christ lives on you. Porque eso va más allá de que Él entró en nosotros. Because that goes more than that He came in us. Es que de que todo lo que yo haga ahora Is that everything I do now debe ser direccionado por Dios. had to be guided by God. El que es direccionado por Dios Whoever is guided by God obtiene la victoria receive the en victory todos sus caminos. on all their paths. Aleluya. Tercera cosa, Third point, que el que está en batalla pero tiene a Dios that the one that is on battle what has God debe de hacer must do es mantener
su mirada en Jesús. is stay his eyes to Christ. Mantener su mirada en Jesús. Stay your eyes on Christ. No es solamente poner la mirada en Jesús. It's not only looking at Jesus. Es mantenerla. It's maintaining. Porque podemos poner la mirada en Jesús hoy. Because we can look at Jesus today. Pero mañana But tomorrow, la batalla pueden hacer que la quitemos. the model can make that look twist. Pero la clave está But the password is en poner la mirada en Jesús. to put your eyes on Christ. No solamente un día, Not only one day, sino en mantenernos. but continuously. Mantenernos. Continuously. Un hombre que sabía de eso A man that knew about that. era un hombre llamado Daniel. It was a man named Daniel. Cuando se firmó el edicto, When they signed this law, Daniel siguió como de costumbre, he continuously going, orando como él lo hacía, praying how he used como de to, costumbre. like he used to. Aleluya. Estaba en batalla, pero con Dios. He was in battle with God. Y última cosa, And last point, que el que está en batalla, pero tiene a Dios, that the one that is in battle but has God debe de creer en lo que tenemos. must believe on what they have. Debe de creer en lo que tiene Must believe on what they have. y contentarse And be happy con lo que tiene. with what they have. Gloria a Dios. Contentarse con lo que tiene, Be happy with what they have. no haciendo caso Not paying attention a lo que no tiene. to what they don't have. Aleluya. Contentarse con lo que tiene, Be happy with what they have. no haciendo caso Not paying attention a lo que no tiene to what they don't have. o todavía no ha llegado. Or still not getting. Haven't Como gotten. cristianos As a Christian, tendemos we attend a prestarle atención a lo que no tenemos to pay attention to what we don't have o a lo que no podemos hacer. or what we're not able to do. Y eso es lo que el enemigo quiere. And that's what the enemy wants. Que tú y yo le prestemos atención a lo que no tenemos For us to pay attention to what we don't have o a lo que no podemos hacer, or what we're not able to do. para que dejemos de ver, So we can stop looking, para que dejemos de valorar so we can stop valuing lo que sí tenemos. what we really have. Con esto te termino. With this, I will finish. Pedro y Juan Peter and Paul, subían a la hora John, novena, they went on the 9 hour, la hora de la oración. the time of the prayer. Capítulo 3 del libro de los Hechos registra esto. Chapter 3 of Acts, Dice que ellos se veían como siempre a orar it says that was going like always to pray a una determinada hora al templo. to a time that they got together to Gloria a the temple. Dios. Hermano, donde quiera que oremos, Dios nos escucha. Wherever we pray, God listens to us. Pero aproveche cuando esa oración sea en el templo. But take advantage when that prayer is in the temple. Porque en el templo hay algo especial. Because in the temple, there's something special. Y Pedro y Juan lo sabían. And Peter and John knew this. Y ellos podían orar en cualquier lugar. And they could have prayed somewhere anywhere. Pero ellos habían tomado la decisión But they had made the decision de subir al templo a orar. to go to the temple and pray. Aleluya. Estamos en una nueva temporada, pastora. We on a new season, Pastor. Dios ha mostrado la cosecha. God has shows the fruit. Y yo creo que hay gente que Dios va a poner la necesidad de venir a orar a esta casa. And I think there's people that God's going to put the need to come and pray to the house. Gente que Dios va a poner la necesidad, pero que hoy no hay culto. People that God's going to put the need. Pero la iglesia está cerrada. But the church is closed. Dios va a poner la necesidad God is going to put the need en gente, no para venir a hablar, on people not to come and talk, pero sí para venir a orar. but to come and pray. Y yo creo que vamos a tener que hacer algo, lo que tenemos llave, And I think the one that has key, that we must do something. porque esa gente va a haber que abrirle. Because we must open the door. Al que quiera venir a la iglesia va a haber que abrirle. To the one that want to come to church, we must open the door. Si viene a orar, sí. If they come to pray, yes. Y aquí hay cámara, hermano, And we have cameras que vamos a ver si es verdad que están orando. that we're going to see if they truly praying. Pero el que venga a orar, But whoever comes to pray, las puertas van a estar abiertas. the door will be open. Porque yo creo Because I believe que Torrefuerte no se queda solamente aquí. that
Torre Fuerte does not stay here. Yo creo que Torre Fuerte en esta ocasión ha hecho algo duradero. I believe that it has made something stable. Y esas dos o tres gente, Gloria, levántame tu manito, esas dos o tres gente And those 2-3 people que se quedan con esa hambre de seguir buscando, that stay hungry looking for God, vamos a abrirte el templo. we're going to open the temple. Que el que quiera orar busque a Dios en su templo. That whoever wants to pray, that can look for God in their temple. Pastor, yo lo que puedo a las 2 de la mañana, arranca para acá, vamos a abrírtelo. Pastor, I can only come at 2 o'clock in the morning. Come, Vamos a we'll mantener este open. altar encendido. We're going to stay on fire. Y Pedro y Juan entendían eso. And Peter and John understood this. Y ellos subían a la hora de la oración. And they used to go on the time. Ellos tenían una hora sin nada. They had a time for prayer. Con esa hora ellos no jugaban. They didn't play with that time. Lo invitaban a jugar Nintendo y ellos decían, no, voy a orar. They invited him to play Nintendo and they said, no, I'm Lo going to pray. invitaban a ver una serie y ellos decían, no, esa es la hora de orar. They say, I'm going to watch a series. They said, no, that's my time of Lo prayer. invitaban a ver televisión y ellos decían, no, esta es la hora de la oración. They invited them to watch TV. They say, no, it's my time El to problema de la iglesia es que le falta compromiso con pray. Dios. The problem of the church is that they missing compromise with God. El problema de la iglesia es que está trabajando desorganizada y Dios viene aquí, me envía para decirte que tiempo de que tengas que organizarte, tiene que así como tú tienes tu trabajo de tal hora a tal hora, tienes también que organizar tu vida con Dios. We also had to organize our life with God. Ellos subían a la hora novena, pero a donde quiero llegar es que había un cojo que lo ponían allí en aquella puerta. There was a man that he couldn't work that they used to put him at that door. Y ese cojo lo ponían ahí, él se ponía, él se estacionaba ahí enfrente de la puerta. ¿Por qué es enfrente de esa puerta? They used to put him on the front of the door. Gloria a Dios. Bueno, porque se entiende que el que va a la iglesia es dadivoso. Because they understand that the people that go to church, they like to give. Se entiende que el que va a la iglesia suelta rápido. They understand that people Levanta that go tu to manito si church, ese eres tú. give quick. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El cojo dijo, bueno, no me puedo poner allí en la discoteca porque esos tigres salen borrachos y mejor me quitan lo poco que tengo. He said, I cannot go to the nightclub because those people come out drunk and they might take what I have. Voy para la iglesia, que esa gente son dadivosos. Ellos nada más, desde que me ven ni me preguntan, me sueltan 20 y 10 dólares. I'm going to go to church because when they see me, they give me Aleluya, $10 alaba a and Dios. $20. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Y yo quiero que me ponga en esa iglesia, porque en el otro lado son tacaños. Wow, qué lío me estoy metiendo. And I want you to put me in that church because in another place they don't like to give. Y a él lo ponían en esa puerta era. And they used to put him in that door. Y dice que Pedro y Juan pasaban, hermano, todos los días. And he says that Peter and John used to go every day. Pero quiero terminarte con esto. But I want to finish with this. Es posible It's possible que ese cojo estuviera acostumbrado a que Juan y Pedro le dieran. for that man, maybe he was used to for receiving from Paul and Peter. Pero al parecer Dios causó en Pedro y Juan una sequía. But probably God produced on John and Peter a dryness. No todas las guerras, no todas las batallas vienen de parte del enemigo. Not every battle comes from the enemy. Si no, pregúntele a Jonás que se le levantó una tempestad y no era el diablo. If not, ask Jonah that a tempest had raised up and it was not the enemy. Ya tenemos que cambiar ese lenguaje que a todo es, ay, el Señor reprenda al diablo. We need to change that language that for everything we had to repent the enemy. Porque puede ser que sea Dios que ande por ahí. Because it might be God that is around there. Puede ser que sea Dios. Probably it's God around there. Ahora todo en Dios tiene un propósito. So everything in God has a purpose. Y parece que Dios causó que Pedro y Juan no tuvieran ni un peso. And it looks like God caused that for John and Peter not to have no money. ¿Sabe por qué? Porque mientras Pedro y Juan tenían, You know why? Because maybe what they had, ellos le daban al cojo, agárrate de ahí, hombre. they was given to that man. Hold this. Y nosotros somos a veces muy dadivosos. And we like to give so much. Y Dios dijo, ay, hombre, yo voy a tener que, porque yo quiero hacer algo con el cojo, pero ellos no me dejan. And God said, I want to do something with this man, but they don't let me. Ese cojo, él quiere algo más que los 2 o 3 pesos que ustedes le dan. He wants something else than the $2 or $3 that you give them. Ese cojo quiere algo que él mismo no lo sabe. He wants something that he don't even know it. Ah, ya sé lo que voy a hacer. I know what I'm going to do. Le cerró Dios las puertas a Pedro y a Juan. He closed the door Y estaban orando. for John and Peter, and they were praying, Dios mío. Quiero que te lleves este misterio, esta palabra.
Ellos no estaban haciendo otra cosa, era orando que estaban. They was praying, Pero Dios permitió, but God permitted. aún en su casa, Even in his aún house, ellos haciendo su voluntad even them doing their work, y aún ellos orando, and even them praying, Dios permitió God permitted que no tuvieran en su bolsillo ni un peso. for them not to have not even a dollar Y in si their no pocket. tenían ni un peso, And if they didn't even have a dollar, era porque estaban en escasez If- económicamente. because they didn't have nothing. Pero ese día, But that day, cuando no tuvieron ni un peso, when they didn't have a dollar, fue cuando más vieron la gloria de Dios. it was when they see most the glory of Pero God. ese día, But that day, cuando no tuvieron nada en el when bolsillo, they didn't have nothing in their pocket, cuando no tuvieron nada en la casa, when they didn't have nothing in the house, ese día fue cuando más sintieron a Dios en su vida. that's when they felt the God the most in their life. Ese día fue cuando se dieron cuenta lo que tenían. That's when they found out what they have. Y dice que entrando como de costumbre a And aquel templo, It says that going like usually to the temple. de momento el cojo, ey, ¿para dónde van? The man out of nowhere says, "Where you going? Alguito, Give me something." que ellos hicieron así. And they went like that. Parece que, Juan, ¿tú tienes algo? He No said, tengo "You have nada. something, John?" Y parece que el Espíritu Santo vino y le trajo a la mente a Pedro. ¡Ey! And it looks like the Holy Spirit came and said to Peter, "What happened?" Y cuando parece que el Espíritu Santo habló a Pedro, Pedro miró al cojo y le dijo, And when the Holy Spirit spoke to Peter, escucha bien, cojo, no tengo oro, he looked at the man and he said, "Look at me. no tengo I plata. have no gold. I have En, no ot- silver." en otra palabra, yo estoy en batalla, cojo. In another word, he said, "I'm in battle. Escúchame bien, estoy pasando por un momento de escasez. I'm going through a dryness moment. Estoy pasando por un momento donde no tengo nada I'm going materialmente, Through a moment that I don't have nothing material, pero tengo algo que tú necesitas. but I have something that you need." No tengo el oro. Ay, I ay, don't ay, have ay, the ay, gold. ay, 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 ay. Dos, tres gente aquí necesitan decir lo mismo. Two people had to say the Dos, tres same gente here. en la iglesia aquí necesita decir lo mismo. The church have to say the same Yo here. no tengo el oro. Vamos, ponte de pie, I ponte de don't pie. have the gold. Yo no tengo el oro. Digo conmigo, yo no tengo el oro. I don't have the gold. Vamos, yo no tengo el oro. I don't have the gold. Yo no tengo la I plata. don't have the silver. Vamos, dilo, yo no tengo el oro. I don't have the gold. Yo no tengo la I don't plata. have the silver. Pero tengo a But I Dios. have God. Pero tengo a Dios. But I have God. Dilo con orgullo, pero tengo a But I Dios. have God. Levántate y anda. Get up and walk. Aleluya. Y dice que al momento, And he says that at the moment, Pedro jaló al cojo y los pies del cojo se le afirmaron. Peter raised the man and his feet got Y el straight. que quería oro And the one that wanted y el que gold, antes quería the plata, one that wanted entró silver, al templo dando gloria a to Dios. the temple saying glory to God. Escucha bien, dándole gloria a Dios. Listen and giving glory to God. Porque había recibido algo que no se lo da el oro ni la plata. Because he received something that the gold didn't give him. Recibió algo que ni los médicos más excelentes de esta tierra pueden hacer. He received something that even the doctor from this earth couldn't do. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios, iglesia, entiende que tienes lo más valeroso. Gloria a Dios que puede tener un creyente en esta tierra. Understand that you have the more value that anybody can have. Iglesia, entiende, gloria a Dios, aleluya, que si tenemos a Dios, ¿qué importa el oro? ¿Qué importa la plata? Understand that if we have God, what matters the gold or the Entiende silver? que podemos estar en batalla, pero si tenemos a Dios, lo tengo todo. Understand that we could be in battle, but if we have God, we have Dios quiere que everything. entendamos, gloria a Dios, que sea enfermedad, sea lo que sea. God wants us to understand that it could be sickness or whatever. Si Él está con nosotros, If He's with us, todo es posible. if He's with us, everything is possible. Aleluya.